Continuamos con ustedes en nuestro programa Dialéctica porque la verdad importa. Como habíamos anunciado antes de la pausa, hoy vamos a hablar de ciencia. La ciencia, ese factor extraordinario que se mueve en la sociedad y en el mundo. La ciencia, ese arte, eso que a tantas personas preocupa y a otras tantas personas encanta, tiene unas características, tiene una naturaleza y también tiene un origen. No ha existido la ciencia siempre. Hace unos días nosotros hablamos de la filosofía de los presocráticos, los filósofos antiguos que suelen ser llamados como filósofos de la naturaleza o naturalistas, porque se distanciaron del criterio anterior mitológico en que se apoyaba el conocimiento en mitos, en leyendas y en creencias para explicar a la naturaleza y para explicar los fenómenos de la naturaleza. Hay una serie de filósofos como Empédocles, como Heráclito, como Tales de Mileto, entre otros, que hicieron una observación a esa naturaleza, por ejemplo, al fuego, al agua, el aire, la tierra, ¿verdad?, el firmamento, y procuraron dar explicaciones a partir de esa realidad que se vive, que es lo que se suele considerar como la cosmología antigua. Esa observación primaria para explicar los fenómenos de la naturaleza son como los albores, los primeros pasos de la ciencia, que no tiene desde luego la estatura ni las características de la ciencia como la conocemos en nuestros tiempos. Sin embargo, arrojó unas conclusiones que se distanciaban de la especulación precedente y mitológica. Esas conclusiones, algunos la llaman conocimiento precientífico, algunos pueden considerarla incluso como hipótesis, en cuanto que tienen una base de sustentación, aunque no tienen una demostración porque no han pasado todavía ese proceso de comprobación y demostración. Entonces la ciencia se va a caracterizar fundamentalmente por el método. La ciencia trabaja con métodos. Donde hay ciencia siempre hay métodos. En el conocimiento precientífico no había método, sino una simple opinión o una simple impresión que expresa la persona de lo que le llama la atención. Por ejemplo, la especulación. Frente a un hecho determinado, las personas formulan un juicio, una idea, ¿verdad? Especulan. Ahora, cuando ese hecho es abordado, en el caso científico, normalmente no se trabaja con hechos, sino que se trabaja con fenómenos. Y el fenómeno viene siendo como cuando el hecho se repite, se da en secuencia, llama la atención del investigador y entonces surge o nace la ciencia. Pongamos un ejemplo simple. Hace unos días salió en el periódico, preocupa a la comunidad de Bonao, una niña que apareció muerta, ¿verdad?, por ahorcamiento. Y entonces, unos días después, sucedió el mismo hecho en otro pueblo cercano, en Cotuí. Y otros días después, el mismo hecho en otro pueblo cercano. Cuando sucedió el primer hecho, se entiende que eso puede suceder, ¿verdad? Un hecho es ligeramente aislado. Ahora, cuando el hecho se repite, entonces llama la atención. Y la ciencia se siente provocada, se siente interpelada, y entonces va en búsqueda de explicación de ese fenómeno. Y como consecuencia del abordaje de ese fenómeno prevalido de un método, va a salir lo que se conoce como un diagnóstico preliminar o un conocimiento precientífico o una hipótesis que luego será sometida al proceso de experimentación, de comprobación, de demostración, de donde debe salir entonces la teoría científica o la conclusión. Cuando hay ciencia, siempre se procede así. Siempre hay demostración, siempre hay comprobación, siempre hay experimentación.
Cuando no hay ciencia, como el caso que mencionaba anteriormente, entonces hay más bien especulación. Eso es, en consecuencia, una característica fundamental de la ciencia, la recurrencia a el método, ¿verdad? El método científico. Entonces, esos primeros tratadistas, filósofos de la naturaleza, hicieron sus observaciones, produjeron sus explicaciones, como por ejemplo, que la esencia o la explicación de todo lo existente es el fuego, o es el apeiron, o es el número, o es la tierra, etc. Ahora bien, con el paso del tiempo, entonces otros científicos o investigadores retomaron esas conclusiones preliminares de los antiguos y desarrollaron un proceso de investigación a mayor profundidad, como es por ejemplo el caso del periodo renacentista con Kepler, con Da Vinci, con Galileo, con Nicolás Copérnico, en donde ya sí se le da una formalidad mayor, ya sí se metodologiza el proceso de investigación y entonces se considera que las ciencias naturales alcanzan una mayor adultez. Transcurre el tiempo y llegamos a los siglos XVI y XVII y entonces la observación del investigador ya no se queda solo en la naturaleza, sino que se va también a la sociedad, a las personas y a los grupos humanos, y entonces se dice que nacen las ciencias sociales y aparece por ejemplo Adam Smith, o aparece Augusto Comte, o aparece Carlos Marx, entre otros, que hacen planteamientos importantes. Por ejemplo, Smith, que muchos lo consideran como el padre del liberalismo económico, o incluso dicen algunos de la economía moderna, Smith hace investigaciones importantes sobre lo que él llama la ambición de las personas por avanzar en términos económicos, por mejorar en términos de sus condiciones económicas, y hace un estudio importante en su tratado sobre la riqueza de las naciones. Y también tiene un tratado muy importante sobre la teoría de los sentimientos morales. Pero Smith crea las bases para un planteamiento económico con características científicas que después, por ejemplo, Keynes, John Maynard Keynes, va a retomar y va a enfrentar con alguna antítesis, y que nosotros conocemos que Milton Friedman, por ejemplo, en tiempos ya más cercanos a nosotros, retoma ese pensamiento liberal económico smithiano y plantea el neoliberalismo económico. Eso por decir de lo que sería la economía como ciencia. Pero por otro lado está el pensamiento kantiano y el pensamiento weberiano, incluso marxista, que hace enfoque sobre un pensamiento sociológico, ¿verdad? Sobre un estudio de la sociedad desde el punto de vista científico, entre otros. Y entonces, si llegamos a nuestros tiempos, que vivimos la era del conocimiento y la información, la era del gran impacto de la tecnología moderna, de la tecnología digital, que es un producto científico, se dice que la ciencia está viviendo su mejor momento, ¿verdad? Ya ha habido un avance significativo, extraordinario para la ciencia en los últimos años. Ahora, ¿cómo ven unas personas la ciencia y cómo la ven otras personas? Hay personas, como decía, que están encantadas por los avances de la ciencia, por la tecnología y por los logros que la ciencia y la tecnología obtienen. Sin embargo, hay otras personas que se asustan por el avance de la ciencia, se preocupan por ese avance y por el uso de la tecnología. Es decir, que la ciencia provoca al ser humano, a las personas, y genera en las personas entonces una posición a favor o en contra, una posición de enfrentamiento hacia ella o una posición de impulso hacia ella. ¿Qué les parece, Daniel?